Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para poder caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Proverbios, el capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio, les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibe un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Incluye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufrirá. La mujer llamada Naceda es una atrevida, y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio les dice: el agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan en que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Pero el día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios, la lectura que hemos escuchado? ¿Qué nos quiere decir a mí y a ti el día de hoy, hermanos? Bien, hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita a dos cosas muy importantes. La primera nos invita, dice la palabra de Dios, a que dejemos atrás todos nuestros caminos de ingenuidad y que empecemos a vivir. Hoy la palabra de Dios dice que dejemos atrás los caminos de ingenuidad y que en cambio dice que empecemos a vivir, y la otra parte que nos dice es que aprendamos a usar el buen juicio. Dos cosas que son muy importantes para mí, para ti, para nuestra vida. Hoy, ¿por qué nos dice la palabra de Dios
a mí y a ti, que nos dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad. Dejen atrás sus caminos. Hoy Dios nos invita a que dejemos atrás todos los caminos que hemos llevado en nuestra vida de ingenuidad. ¿De ingenuidad qué quiere decir, hermanos? De ingenuidad quiere decir los caminos que llevábamos antes de conocer realmente a Dios como era. O como se dice en otras palabras de la Biblia, que dejemos los caminos que antes llevábamos cuando vivíamos realmente entre el mundo. Porque acuérdate que hoy la palabra de Dios también nos ha dicho y nos ha repetido que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Aunque vivamos en él, ya no pertenecemos a este mundo. Y mismo Jesús se los dijo a sus apóstoles. Y es lo mismo que nos ha dicho a mí y a ti, que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Entonces Dios hoy nos recuerda y nos dice que debemos dejar atrás esos caminos de ingenuidad, esos caminos de cuando antes vivíamos en el mundo, que vivíamos perdidos en nuestra ignorancia. Eso significa ingenuidad, ignorancia. Y que basados a esa ingenuidad y a esa ignorancia que teníamos antes, el mundo en el que nos encontrábamos y la maldad que existen nos hacían hacer cosas que no estaban bien, cosas indebidas, pero que en aquel entonces nuestros ojos y nuestro entendimiento lo veían normal, porque era la ignorancia en la que vivíamos tú y yo anteriormente cuando vivíamos en el mundo. Y Dios nos invita a que dejemos atrás todos esos caminos. Dejarlos atrás quiere decir que ya no debemos recordar nada de lo que pasó en aquel entonces. Porque Dios hoy nos dice que debemos de empezar a vivir. Dios nos invita a que dejemos atrás los caminos de nuestra ingenuidad y de la ignorancia. Que como vuelvo a decirte, que era cuando vivíamos realmente en el mundo y no conocíamos realmente a Dios como hoy en la actualidad lo conocemos. Y Dios nos invita a vivir ahora sí, a vivir realmente como se debe vivir, hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo, al conocer a Dios por medio de su palabra, a conocer a nuestro Señor Jesucristo y saber lo que hizo y realmente saber lo que es realmente Dios y lo que Dios nos ama y realmente quiere de nosotros, eso nos hace que tú y yo empecemos realmente a vivir. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, cuando vivíamos en la ingenuidad y en la ignorancia que vivíamos en el mundo, realmente no estábamos viviendo. Creíamos que estábamos viviendo, porque así nos lo hacía ver nuestra ignorancia y nos lo hacía ver nuestra ingenuidad. Pero realmente no estábamos viviendo. Nosotros empezamos realmente a vivir cuando empezamos a conocer realmente a Dios, cuando empezamos a conocer a nuestro Padre Yahvé realmente, y que sabemos realmente cómo es y el grande amor que nos tiene y lo que Él realmente quiere de nosotros. Y Él quiere de nosotros lo mejor y nos quiere dar lo mejor, y ya nos lo dio por medio del Señor Jesucristo. Entonces de ahí empezamos a vivir, y es lo que hoy Dios nos dice por medio de su palabra, cuando nos dice claramente: dejen atrás sus caminos.
Los caminos se refiere a cuando vivíamos realmente en el mundo, sin saber ni conocer realmente a Dios. Y que éramos, dice la palabra de Dios, que éramos, ¿qué? Ingenuos e ignorantes. Y a base de esa ingenuidad y esa ignorancia, nuestra vida era un desastre. Porque por medio de esa ingenuidad y de esa ignorancia, nosotros llegamos a hacer y cometer muchas cosas que no estaban bien. Y Dios quiere que dejemos atrás todos esos caminos y que empecemos a vivir realmente como Dios quiere que tú y yo vivamos, hermanos. Y vuelvo a decirte, nosotros realmente empezamos a vivir cuando ya conocemos realmente a Dios, a nuestro Padre Dios Yahvé, y sabemos realmente quién es, y sabemos el grande amor que Él nos tiene, y que Él quiere siempre lo mejor para ti y para mí. Es cuando entonces realmente empezamos a vivir, y Dios quiere que tú y yo empecemos realmente a vivir basados en el conocimiento que tenemos de nuestro Padre Dios Yahvé. Ese conocimiento que tenemos y que sabemos realmente cómo es Él, es lo que nos lleva realmente a vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos. Pero también nos dice la palabra de Dios que debemos aprender a usar el buen juicio, hermanos. Fíjate bien, dice que dejemos atrás nuestros caminos, los caminos de cuando éramos ingenuos e ignorantes, que no conocíamos a Dios, que andábamos por el mundo ahora sí que sin rumbo, sin dirección y sin nada. Andábamos como las pelotas, rebotando de aquí para allá y de allá para acá y para todos los lados. Cuando empezamos a conocer a Dios, a nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de su palabra, y empezamos a adquirir su conocimiento y su sabiduría, es cuando entonces realmente tú y yo empezamos a vivir. Y es lo que hoy Dios nos dice: deja atrás los caminos de tu ignorancia, ingenuidad, y empieza a vivir. Pero nos dice también: y aprendan a usar el buen juicio. Aprendan a usar el buen juicio. Aprender a usar el buen juicio, ¿qué es, hermanos? El buen juicio es que tú y yo siempre tenemos que decir la verdad. Porque la palabra de Dios nos sigue diciendo, fíjate bien, nos invita a que utilicemos el buen juicio. Y para utilizar el buen juicio es siempre hablando y diciendo la verdad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate cómo empieza y dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo y verdadero Dios da por resultado el buen juicio. Otra vez te voy a leer, fíjate bien, Dios nos dice que tú y yo empecemos a vivir. Y ya te dije, yo y tú empezamos a vivir realmente cuando empezamos a conocer a nuestro Padre Dios Yahvé por medio de su palabra, y empezamos a adquirir su conocimiento y su sabiduría. Es cuando realmente tú y yo empezamos a vivir, y es lo que Dios hoy nos invita por medio de su palabra cuando nos dice: deja atrás tus caminos de ignorancia y de ingenuidad y empieza a vivir. Pero también aprende a usar el buen juicio. El usar el buen juicio es siempre hablar con la verdad. Ese es el buen juicio. Y dice la palabra de Dios para que entendamos qué es el buen juicio y cómo se debe de empezar. Dice la palabra de Dios: el temor del Señor es la base de la sabiduría. La sabiduría sabemos que es el entendimiento y el conocimiento de nuestro Padre Dios Yahvé, que nos lo va
velando y dando por medio de su palabra. Ahí vamos adquiriendo sabiduría e entendimiento y conocimiento, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y conocer al santo y verdadero Dios da por buen resultado el buen juicio. O sea que conforme tú y yo vamos conociendo realmente a Dios, a nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de su palabra, vamos empezando a vivir realmente como se tiene que vivir y como Dios quiere. Y vamos adquiriendo, ¿qué? Dice la palabra de Dios, sabiduría e entendimiento. Y por medio de ese entendimiento y esa sabiduría que vamos adquiriendo por medio de la palabra de nuestro Padre Dios Yahvé, dice la palabra de Dios que entonces vamos conociendo al santo y verdadero Dios. Y por resultado el buen juicio, que es a lo que Dios nos invita, a que utilicemos el buen juicio y aprendamos del buen juicio. Para utilizar el buen juicio y aprender del buen juicio, acuérdate que dice la palabra de Dios que tenemos que tener el temor del Señor, que es la base de la sabiduría. Y la sabiduría que es el conocimiento y el entendimiento que Dios nos va dando por medio de su palabra, hermanos. Así es de que hoy la palabra de Dios nos invita a que dejemos atrás nuestros caminos de ignorancia y de ingenuidad, que eran los que teníamos cuando vivíamos en el mundo, que vivíamos sin rumbo ni dirección, o en pocas palabras, que andábamos como las pelotas, rebotando de aquí para allá, de allá para acá y de un lado para el otro. Pero cuando empezamos a conocer a nuestro Padre Dios Yahvé por medio de su palabra y empezamos realmente a saber quién es cuando entonces empezamos tú y yo a vivir realmente nuestra vida como realmente se tiene que vivir. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrarle un sentido realmente a la vida. Que si tú te pones a pensar, cuando vivías en el mundo, en la ignorancia, en la ingenuidad, tu vida no tenía sentido. Yo te lo aseguro que si te pones a reflexionar, vas a llegar a la conclusión esa, a que vivías en el mundo en la ignorancia e en la ingenuidad que Dios nos menciona en su palabra, pero tu vida no tenía sentido. Por eso es que no tenías rumbo ni para dónde ir ni para dónde guiar, y andábamos nomás rebotando como pelotas de aquí para allá y de allá para acá. Pero cuando empezamos realmente a conocer a nuestro Padre Dios Yahvé por medio de su palabra, empezamos realmente a vivir. ¿Por qué? Porque empezamos a hallarle sentido a nuestra vida, a nuestro ser. ¿Por medio de qué? Del conocimiento y la sabiduría que Dios nos va dando por medio de su palabra. Y entonces hoy la palabra de Dios nos dice que tú y yo, cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a vivir. Y por medio de conocer a nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de su palabra, empezamos a adquirir el buen juicio que Dios hoy nos dice en su palabra, que debemos de aprender y a usar el buen juicio. Entonces dice la palabra de Dios que cuando tenemos el temor del Señor y la base de la sabiduría, que es el conocimiento que Dios nos va dando por medio de su palabra, dice que entonces vamos conociendo al santo y verdadero Dios, y por medio de eso tenemos por resultado el buen juicio que hoy Dios nos está pidiendo por medio de su palabra, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndole la cordial invitación que siempre les he hecho, que escuchemos atentamente con nuestros oídos la palabra de Dios, que la metamos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, porque basado a eso, tú y yo vamos a empezar a vivir como hoy Dios la palabra nos lo dice, por medio de escuchar su palabra, meterla en el corazón y ponerla en práctica, hermanos. Bien, mis hermanos, yo me despido no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y Creador de todas las cosas, tú que has hecho todo lo que ven mis ojos y todo lo que no ven.
Hoy yo te quiero dar las gracias especialmente, oh Padre Dios Yahvé, por la salud y las fuerzas que me has dado día tras día para poderme mover y poder hacer mis actividades. Gracias también por el techo en el cual yo descanso, yo y mi familia, por los alimentos que me has dado para nutrir este cuerpo y por el alimento espiritual que hoy me has dado por medio de tu palabra, que el cual nutre mi espíritu y mi alma para poder seguir adelante caminando hacia la presencia tuya, de la cual espero, por medio de tu amor y de nuestro Señor Jesucristo, llegar el día de mañana a estar frente a tu presencia, Padre Dios Yahvé. Papito, te pido, Señor, que nos ayudes y nos protejas, Dios mío. Que nos ayudes a que podamos caminar y que no tropecemos en el camino. Y si llegáramos a tropezar y a caer, danos las fuerzas necesarias para incorporarnos y ponernos de pie y poder seguir caminando, oh Padre Dios Yahvé, como tú realmente quieres que caminemos en este mundo, para que así nosotros, como dice tu palabra, podamos estar frente a la presencia tuya. Te lo pedimos por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, y que el manto sagrado del Señor Jesucristo nos ayude a que podamos seguir. Que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos dé las fuerzas necesarias para poder seguir adelante día tras día, hasta el día en el que mi Padre Dios Yahvé nos mande a descansar en paz.